Ahora, lo que vimos ayer creo que lo del régimen ya quedó corto. Yo creo que directamente hay que hablar de una dictadura. Esto es muy 2001. Esto era 2001. Esto que ayer vimos y que ya venimos viendo, que le pegan a la gente mayor, a mí ayer era lo único que me hacía recordar esto era Palestina. O sea, yo veía esto y veía la Franja de Gaza. Una fuerza, digamos, armada atacando a un grupo indefenso. ¿Qué más hace falta que haga Milei? Que vuele el Congreso. Y bueno, en un momento le va a poner una bomba al Congreso y va a haber 50 estúpidos que lo van a aplaudir. La verdad, César, estamos todos consternados, porque yo no podía creer ayer cuando veíamos en televisión y después las declaraciones de esta gente que son cada vez más odio, un lenguaje muy complicado. Es una cuestión, sinceramente, ¿no? Mirá que uno ha visto diferentes cuestiones y yo prácticamente desde el principio del mandato de Milei, yo hablaba de el régimen, ¿no? Como una forma de que un gobierno que se perfilaba como autocrático. Ahora, lo que vimos ayer creo que lo del régimen ya quedó corto. Yo creo que directamente hay que hablar de una dictadura. Es una dictadura porque, Totalmente. y es un término fuerte decirlo, pero es una dictadura. No, lo que ayer vimos, el despliegue que hubo en Congreso, la cacería de personas, cómo le pegaron a una señora de 81 años, que por más que la señora, a ver, fue con un bastón, a ver, pudo haber, porque yo creo que pasó eso, que quizás les haya dicho algo, quizás le tiró algún bastonazo, los tipos tienen casco, pechera, a ver, no es que un bastón de caña les va a cambiar la vida. Vimos cómo le metió una trompada, un empujón, no sé, la señora cayó redonda y lo más terrible, ¿no? O sea, lo que a mí más me impresionó de la escena, digo, no solamente el golpe, sino la falta absoluta de reacción de los compañeros, o sea, el tipo, uno ve perfectamente en el video que el policía se da cuenta, me retiro, y los otros la miraron como si se hubiera caído una bolsa, digamos, Una ¿no? bolsa, sí, sí, Esos sí, sí. son los supuestos servidores públicos, no son los que tienen que proteger a la comunidad. Después estaba viendo hoy una entrevista que me pareció brutal, una mamá de los nenes, de un nene de 12, hay un nene de 14 años Ah, que sí. fueron arrestados pero aparte no solamente fue arrestado, le pusieron precintos, Rosana, le Recintos. pusieron precintos. Los rompieron el celular, se los querían llevar detenidos, hubo un grupo de gente que pidió que no se los lleven detenidos, que logró encontrar a la madre de uno de los chicos. Los tenían, los tenían, a ver, atrapados en la puerta de Casa Rosada, los querían llevar detenidos, no, ni siquiera les preguntaron la identidad, ni la edad. Y después, bueno, lo más grave, ¿no? Indudablemente, la imagen tremenda de Pablo Grillo con la cabeza abierta, le dispararon. Después vimos cómo le dispararon los periodistas. Mira, antes de charlar con ustedes, estaba viendo un video que yo no había visto, un cronista de Brasil, que estaba mostrando cómo en Avenida de Mayo un policía con una de estas escopetas de posta de goma le tiré a quemarropa a un periodista, un fotógrafo que estaba simplemente registrando los momentos. Mira, yo creo que ya pasamos a un nivel que esto es una dictadura, a ver, dictadura con ropaje democrático, estamos asistiendo a la destrucción del poder legislativo, a la intervención del poder judicial, tenemos un juez blue en la Corte Suprema nombrado por decreto, tenemos al hijo que está en gateras. Entonces digo, bueno, no sé, o sea, ¿qué más, pues, insisto, ¿qué más hace falta que haga mi ley? ¿Que vuele el Congreso? Y bueno, en un momento le va a poner una bomba al Congreso y va a haber 50 estúpidos que lo van a aplaudir y aparentemente no, digo, porque también digo, la parte de los diputados y senadores de la oposición, ¿qué están haciendo? Yo ya es una cuestión que me pregunto. Yo ayer vi, de los legisladores porteños creo que había tres solamente, que realmente se estaban moviendo en defensa de los vecinos. Pero son 60, o sea, no son tres. Sí. ¿Y el resto qué estaba haciendo? Entonces digo, bueno, estamos en una situación, como vos decís, de un avance, de una autocracia, de un avance, de un autoritarismo, que es un autoritarismo liberal, que es un autoritarismo que responde a las corporaciones extranjeras, que obvia a la Argentina, que siente un desprecio. Y con esto te cierro, que parece súper preocupante, hay que indagar qué está pasando en las fuerzas de seguridad. Porque yo, te digo, los conozco hace muchos años, por profesión, por un millón de cuestiones, yo jamás vi a la policía así. Mirá que ha tenido buenos y malos tiempos. Pero esto que ayer vimos y que ya venimos viendo, que le pegan a la gente mayor, que arrestan a los chicos,
Está bien, alguien me podrá decir, bueno, César, sos ingenuo, esto pasa en los barrios. Sí, 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 está bien. Pasaba en algunos niveles, pero siempre había, dentro de la misma fuerza, digamos, gente que decía, no, esto no puede ser. Ahora, yo nunca vi a la fuerza actuar tan al unísono para atacar a la gente. O sea, digo, sinceramente, a mí ayer era lo único que me hacía recordar esto era Palestina. O sea, yo veía esto y veía la franja de Gaza. Sí. O sea, veía una fuerza, digamos, armada atacando a un grupo indefenso. Porque, sinceramente, a ver, taclearon a una mujer que estaba tratando de cruzar la esquina en Avenida Corrientes, a un muchacho en Plaza de Mayo que estaba comiendo un sándwich, fueron entre cuatro y le pegaron. Entonces digo, ¿qué es todo esto? O sea, esto no es la policía, esto no son, o sea, y ellos son fuerzas para servir al orden y a la comunidad. Están sirviendo a un régimen y a las corporaciones. Es una deshonra al uniforme, sinceramente. Tal cual, es así, es así. No, y aparte parecía que gozaban de lo que hacían. Esto del camión diciendo vengan zurdos, es una cosa Muy desgraciada, preocupante. nunca vi en mi vida. No, no, es muy preocupante. Bueno, ayer lo vimos al padre Paco, que estaba tratando de Sí. sacar, que logró que no lo metan preso porque uno lo reconoció y dijo, ah, es un cura. Claro, bueno, pero, o sea, y si no era un cura, ¿qué? ¿A dónde terminaba el padre Paco? Entonces, insisto con esta situación de que estamos entrando en una fase muy peligrosa. También hay que entender, y esto digo, ustedes, nosotros todos somos gente que creemos en el orden, no, yo no creo en el caos. Lo que pasa es que todo esto que está sucediendo le está dando cada vez más alas a sectores que van a sentir que la violencia es absolutamente legítima. Y el tema es que, ¿cómo se lo explicas si cuando vos haces una marcha, o sea, porque la marcha ya empezó criminalizada antes de empezar, o sea, antes de Claro. iniciarse, ya la habían criminalizado. Después resulta que de los 114 que agarraron, que fue un muestreo, porque agarraron a cualquiera, o sea, agarraron a gente por portación de cara, no había ningún barra brava. Entonces es mentira lo de las No, barra bravas. Claramente no eran barra bravas. No eran los barra bravas y no agarraron a uno, digo. Después, evidentemente, hubo un accionar de la policía que está por afuera de cualquier parámetro normal. A ver, vos, la policía está para contener. Ayer lo que vimos fue una acción de ofensiva. O sea, todas las maniobras que desplegaron fueron maniobras netamente ofensivas. En ningún momento buscaron proteger los bienes, al contrario. Vimos que plantaban pistolas, está filmado. Vimos que dejaron patrulleros, está filmado. Vimos que dejaron camiones con escombros, está filmado. O sea, vimos que hubo infiltrados, gente que se hacía pasar como que era de la manifestación y después empezaba a arrestar a los manifestantes. Bueno, otra vez quemaron un móvil de Cadena 3, pobre Cadena 3, la verdad que tiene un gasto en móviles impresionante, digamos, ¿no? Qué descuidados que son estos muchachos sí. cada vez que le queman un móvil. Pero Que aparte el Rey Rebelde se patrullero identifique, porque la verdad abierto. que Cadena 3 se llama el ejemplo. El patrullero abierto, dejar el patrullero abierto y sin ningún tipo de represión alrededor, ni nadie que aparezca gente de la nada a quemarlo. Pero por eso digo, o sea, a ver, no, o sea, estamos hablando en serio, digo, o sea, yo puedo entender, digo, algunas cuestiones, algunas prácticas de la. César Biondini, acá estamos otra vez. Estábamos elogiando a Bullrich y se nos cortó la comunicación. Bueno, viste, es así. Justo. Así funcionan las cosas. Yo ayer, por ejemplo, veía lo mal que lo pasaban los noteros de TN y me parece, o sea, yo te soy sincero, yo no estoy a favor en lo más mínimo de los ataques, pero ¿sabés lo que yo pensaba cuando vi que atacaran a uno, que un notero lo atacaron una vez, dos veces, tres veces, después al otro que no podía salir ni de la esquina porque lo estaban insultando, a otro más? Digo, esto es muy 2001. Esto era 2001, o sea, la mecha, no es que la mecha está corta, la mecha no existe. Ya Y está. se está volviendo cada vez más peligroso. Se está volviendo cada vez más peligroso. Entonces no sé, hoy lo que hizo las declaraciones de Franco, las declaraciones de Bullrich, las no Sí. declaraciones de Milei, ¿a dónde nos quieren llevar? O sea, esta es la pregunta. ¿A dónde nos quieren llevar? Porque cuando dijo Norma Pla, me acuerdo perfectamente que ella decía, bueno, los policías son miles, pero el pueblo son millones. Digo, Tal ahí la cual. relación de fuerzas que tienen que tener presente. ¿Cuántos policías, o sea, el equipo de policías que actuó ayer? Son seres humanos, terminaron agotados. A ver, estuvieron todo el día maniobrando, entre gases, con el uniforme. Digo, no es que no es que son robots. Digo, entonces digo, en un punto se agotan.
El tema es que el cantero de la gente no se agota. Ayer a la noche había una multitud a las 3 de la mañana cantando en Plaza de Mayo. Guarda con el dato, o sea, ojo con esto, ojo con lo que están pasando. Están subestimando a la gente y eso es un error. Sí, gente que por ahí no había ido a la marcha y fue después, por bronca de lo que vio. Es que está generando indignación. Es más, probablemente el próximo miércoles la marcha sea más grande. El tema es que estamos entrando en una lógica que es muy nefasta, porque desde los propios libertarios están promoviendo que esto suceda pensando que ellos van a obtener un rédito electoral, y honestamente eso no, primero que no va a suceder, y segundo que se están echando en contra a su propia gente. Anoche yo lo escuchaba, que me llamó la atención, ¿no? Porque es un muchacho que, digamos, lo que hay que reconocerle es que tiene un olfato bastante grande para acomodarse, que es Trebuch, que es lo que ya está diciendo que, bueno, claro, que la situación de los jubilados es dramática, que hay que reconocerlo. Entonces Majul le decía, no, bueno, como que Majul ya le decía que como los jubilados estaban en Suiza, y Trebuch le dijo, no, 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 hay que reconocerlo de los jubilados. Bueno, o sea, a ver, incluso los propios periodistas de ellos están empezando a abrirse. Hoy Villarroel también dio una señal, es decir, guarda porque se están quedando aislados. Y Rosana, ni hablar de lo que es el tema Libra, digo, porque lo de Libra va a venir, o sea, ahora parece que se calmó, esto sabés lo que son las causas judiciales, son olas. La próxima ola va a venir muy fuerte, cuando se averigüen más datos que ya están en línea, cuando esto se termine de cerrar, la ola que va a venir del caso Libra va a ser brutal. O sea, porque va a venir con nombres, apellidos y seguramente algún arrepentido. Entonces, digo, tenemos que estar preparados porque va a haber mucha debilidad institucional en los próximos meses. ¿No crees, César, que fue un mes negro para el gobierno? Sí, 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 sin dudas. Febrero fue un mes brutal por el tema Libra, pero estamos en un marzo donde los problemas ya no vienen de afuera, sino vienen de adentro. Y ahí, pero ¿sabes lo que pasa? Que hay un problema de cálculo. El problema de cálculo es el siguiente: esto se resolvería, ¿el gobierno cómo lo resolvería? Haciéndole un aumento a los jubilados. O sea, no digo, no es un, o sea, en definitiva, mira, yo hago derecho laboral, y derecho laboral, la discusión cuando despediste al trabajador, ya no le puedes pedir al trabajador despedido que te quiera, que te ame, que diga que bueno que es el patrón, porque no va a suceder. Estás discutiendo de plata. O sea, el arreglo es, bueno, un término económico, que es un término obviamente, de justa retribución por el trabajo que ese empleado o ex empleado hizo. A ver, lo que los jubilados están reclamando es comer, o sea, es poder vivir. O sea, a ver, digo, esto lo entiende cualquiera, digo, con 300.000 pesos nadie vive. Entonces, es muy sencillo, lo que tiene que hacer Milei es dejarse de matar el cocodrilo que tiene en el bolsillo el Caputo y decir, bueno, acá está, les doy esta plata. Lo que pasa es que Milei, insisto, está en esta doctrina de sufrimiento, ¿no? El sufrimiento permanente, el sufrimiento eterno. Los argentinos deben sufrir y yo tengo que pasarla bien, Milei, y esto está hartando a la gente, o sea, la gente está cada vez más violenta. Por eso digo, si no ceden, que lamentablemente no hay ningún tipo de atisbo de que cedan, porque ellos están muy cómodos, la violencia va a ser cada vez mayor. Y es raro en un año electoral que haya violencia. Y esto también lo quiero decir, o sea, la violencia es política, pero los años electorales, habitualmente las propias organizaciones, por sus conveniencias y apetencias, suelen bajar los decibeles. La violencia está viniendo de las bases, está viniendo de la gente, no hay nada organizado en esto. Lo que se está movilizando es la gente y es muy peligroso porque es una violencia desorganizada. Si hubiera una organización, lo podrías ver. Lo que se vio ayer espontáneamente, gente a la madrugada en Plaza de Mayo, esa gente fue espontáneamente, no la rió nadie. Entonces estamos empezando a asistir a un escenario muy complicado donde no hay control. Y eso es lo que pasó en 2001. Insisto, es inevitable hacer el paralelismo. Se está poniendo muy difícil la situación y muy peligrosa para todos. Porque, digo, si esto se desestabiliza, digo, que nadie piense o sueñe que en esas condiciones, no sé, Villarroel va a seguir adelante. Digo, esto se va a llevar puesto a todo el gobierno, definitivamente. Es la incertidumbre. Ser presidente